Los partidos tienen historia, no siempre existieron y en realidad son un invento de los trabajadores, por lo menos en el sentido moderno del partido. Antes había desde luego agrupaciones de las élites, pero como un asunto de la sociedad, como una manera de organizarse sectores de la sociedad. Ese fue un invento a mediados del siglo XIX de los trabajadores. Y desde luego que desde aquel entonces hasta nuestros días han pasado muchísimas cosas. Y los partidos se convirtieron en organizaciones parte de los sistemas políticos, los partidos fueron corrompidos, otros fueron heroicos, se inventaron muchas maneras de organizarse y bueno, en esa larga historia, porque el conjunto de la sociedad se metió en la construcción de partidos políticos como una manera de expresarse en los asuntos públicos, en los asuntos generales, la verdad es que hubo una constante, que los partidos de la izquierda, los partidos de los trabajadores, los partidos del cambio social, todos ellos siempre tuvieron la preocupación de su vínculo con el movimiento, con las luchas, con los amplios sectores que no estaban exactamente organizados dentro de los partidos. Y hasta nuestros días ha llegado esta preocupación, sobre todo después de un periodo como es el periodo neoliberal, que capturó todavía más a los partidos políticos, los corrompió con enormes cantidades de recursos, de dinero, y les empezó sobre todo a controlar, porque como recibían grandes recursos públicos, tenía el Estado, ciertas organizaciones del Estado, instituciones del Estado, la capacidad o la obligación de fiscalizar, de controlar. Después, el momento de la lucha antineoliberal en América Latina, por lo menos cuando comienza el milenio, empezaron al final del siglo pasado y principios de comenzaron las luchas contra el neoliberalismo y se vio la necesidad de rescatar esas organizaciones o de modificarlas y de darse encuentro con las grandes luchas que pusieron en jaque al neoliberalismo, las grandes huelgas y las grandes movilizaciones de los indígenas ecuatorianos, del pueblo boliviano, de los ciudadanos y militares que encabezó Chávez en Venezuela, etcétera, etcétera. En todos esos lugares hubo grandes manifestaciones y grandes luchas antineoliberales que exigieron repensar la forma partido, repensar las maneras de organizarse. Eso ha llegado hasta nuestros días a México. Morena, que surgió de la descomposición de un partido muy importante de la izquierda, se planteó justamente repensar ese vínculo, porque en el momento en que se perdió el vínculo con el movimiento, con la lucha en las calles, en las escuelas, en el campo, en las fábricas, etcétera, etcétera, en ese momento las organizaciones sabemos que se corrompen y ya se convierten en una olla que lo que cocina son burócratas de partido, funcionarios que están tras los cargos y en una lucha por los dineros de esos partidos. Esa descomposición que sufrió el Partido de las Izquierdas en México dio origen a un nuevo partido movimiento. En Morena se discutió el tema, si ser partido o si ser solo movimiento o si combinarlo. Y yo creo que desde entonces lo que está haciendo Morena o lo que tiene que hacer Morena es seguir discutiéndolo, seguir reinventándose. No hay una fórmula.
No hay una fórmula como partido movimiento, no hay una fórmula como movimiento en sí mismo o como exclusivamente partido. Estos han sido muy diversos a lo largo de la historia y tenemos por delante, frente a la transformación de México, la enorme necesidad, la enorme responsabilidad de inventar nuestra propia forma de organización para la transformación. Eso es lo que tenemos, no unas siglas, no una estructura dada, no, lo que tenemos es el instrumento, que crear la herramienta, el instrumento para la transformación. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que tiene que estar por delante, y las transformaciones no la hacen nunca, no lo olvidemos, pequeños sectores de la sociedad. Lo hace grandes grupos de la sociedad, grandes movilizaciones, grandes movimientos de muy diversa índole, políticos, sociales, gremiales, de género, etcétera, etcétera. Hay 1000 manifestaciones que lo que hacen es exigir y mostrar la necesidad de transformar una sociedad. Y esta tiene que encontrar sus maneras de organizarse, porque sin la organización tampoco vendrá la transformación. No basta movilizarse, no basta salir a las calles a gritar nuestra inconformidad. Tenemos que construir proyecto, y el proyecto se construye colectivamente y por tanto en la organización. Ese es el reto, esa es la tarea que tiene Morena y que tienen todos los mexicanos que están comprometidos con cambiar de raíz a nuestro país. Gracias.